¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes 22 horas. Tenemos muchos invitados, así que vamos directamente a los temas que nos ocupan. Vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocali, sobre el tema de Juárez Celman. Vamos a analizar con el licenciado Gabriel Bermúdez las trampas de Macri con respecto al tema de los subsidios. Alfredo Blanco va a estar directamente desde Francia haciendo su columna económica. En pocas semanas más ya Alfredo va a estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de la interna del poder en la Unión Cívica Radical. Va a estar alguien de Identidad Radical, el presidente de Identidad Radical, Juan Carlos Polo Gait, para precisamente tratar de ver qué es lo que puede llegar a ocurrir tanto con la candidatura de Ramón Bautista Mestre, quiénes son los que lo apoyan, y quién va a manejar de alguna manera el Comité Capital en la provincia de Córdoba, particularmente en la capital de Córdoba, pero cómo se va a reorganizar el radicalismo en la provincia de Córdoba. Auspicios, cuando regresemos, analizamos el conflicto de Juárez Celman con el ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocali. CIAN al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Paunisanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones. Tiene una aclaración con mucho tino y muy atento. El licenciado Gabriel Bermúdez me acaba de decir de que no es Ramón Bautista Mestre, Ramón Javier Mestre, exactamente. Rectifico lo que decía al comienzo sobre el tema de las candidaturas y la posición de la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba. Alfredo Blanco, desde Francia directamente. Pero antes, una aclaración porque corresponde, o está relacionado también con Alfredo, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba Reforma y la Facultad de Ciencias Económicas, el miércoles 13 de junio a las 18:30 horas en el Bar Colores Santos del Paseo del Buen Pastor. Alfredo Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de Córdoba, y el licenciado Daniel Tillar, presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, le darán vida al café con egresados en el marco del centenario de la Reforma, y como es una actividad absolutamente gratuita, la capacidad es absolutamente también limitada. Vamos con Alfredo directamente desde Francia. A ver, la nota. Hola, buenas noches. Buenas noches a quienes nos siguen en Al fin y al cabo todos los martes a las 22. Buenas noches, Ricardo, y a la gente del canal. Mi comentario de hoy, un poco ya más cerca de Argentina, desde el sur de Francia, me gustaría hacer referencia a dos hechos políticos importantes que ocurrieron en países europeos. El primero de ellos, ustedes por supuesto ya lo conocen, cayó el gobierno del conservador Partido Popular en España como consecuencia de una moción de censura. El régimen español permite que cuando se censura al gobierno, cae y asume quien presentó la moción de censura. En este caso, los socialistas españoles terminaron con el gobierno del Partido Popular. Mi comentario más que nada tiene que ver con el hecho de que lo que logró unir
el número de votos necesario para tener mayoría y terminar con la gestión de Rajoy fue el hecho de que el Partido Socialista logró tejer alianza con algunas expresiones que históricamente no han sido sus principales aliados. Catalanes, vascos y otras fuerzas menores se unieron para terminar con un gobierno que, paradójicamente, termina su periodo pudiendo mostrar de que la economía española se venía recuperando de la crisis. De hecho, en los diarios de hoy de España puede leerse el último dato de desempleo, dice que el gobierno de Rajoy se va con un desempleo que es de los más bajos de la última década. El otro hecho político, yo creo que es singularmente más grave, es en Italia. La alianza de fuerzas de derecha y de ultraderecha, uno podría decir casi neonazi, la alianza esta ha permitido, después de un fracaso, formar finalmente gobierno. El nuevo gobierno italiano es un gobierno claramente de derecha y que el punto que une a quienes forman parte de este gobierno es, yo diría, básicamente dos. Su desconfianza sobre la Unión Europea, se los suele llamar euroescépticos, pero que muchos de ellos plantean directamente irse de la Unión Europea, pero lo que es más fuerte es que lo que más los une es una tendencia xenófoba muy marcada. Esta tendencia xenófoba lo que ha planteado es que hay que terminar con el ingreso de migrantes que vienen y que, a juicio de los italianos, le generan tantos problemas. Es casi una cuestión, un capricho de la historia, que a más de 70 años de que los italianos conocieron el fascismo de Mussolini, hoy la ultraderecha logra formar gobierno una vez más. Y finalmente agrego un breve comentario sobre un tercer país, que no tuvo esta semana noticias importantes, pero que creo que en 2 meses vamos a estar hablando de él, y que es Grecia. Grecia, que atravesó una crisis muy profunda. Probablemente, Ricardo, recuerdes que el año pasado por estos días yo llegaba a Atenas y te decía que en la plaza central de Atenas había manifestación y había un paro nacional, mucha resistencia. ¿Por qué? Porque en el año 2015 ganó la izquierda en Grecia y allí su ministro de Economía, que era Varoufakis, planteó la posibilidad de irse de la Unión Europea, salir de la Unión Europea, irse del euro. Se empezó a usar la palabra Grexit. El primer ministro, en realidad con bastante habilidad, logró acordar con la Unión Europea, básicamente con la Comisión Económica de la Unión Europea, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional, un programa de rescate. Grecia ya había tenido otros programas de rescate. Ahora, esa decisión significó que se fuera el ministro Varoufakis y que todo esto fue aprobado, me parece muy inteligentemente, por el gobierno griego a través de un referéndum. ¿Por qué hago este comentario? Porque en agosto se termina este rescate y Grecia aspira a no necesitar más de negociaciones con el fondo, con la Comisión Europea o con el Banco Central Europeo. ¿Lo logrará? Bueno, es altamente probable que sí. Lo que quería destacar es la habilidad política de Tsipras, que es su principal figura, a pesar de que perdió parte de su base electoral, la parte más de izquierda, en realidad ha conseguido consolidar su gobierno. Termino con un breve comentario sobre Argentina. Cuando vuelva, seguramente conoceremos el dato de inflación y el dato de precios minoristas y mayoristas, y estaremos nuevamente discutiendo sobre la inflación en la Argentina. Creo que cuando esté de regreso de acá 2 semanas, ya va a haber noticias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te dejo una pregunta. ¿Va a alcanzar 30.000 millones de dólares si es lo que consigue Argentina? ¿Va a alcanzar eso para resolver el problema y dar estabilidad, cambiar y demás? Bueno, eso lo veremos. Mientras tanto, el gobierno va a avanzar en los ajustes fiscales, que seguramente no le van a resultar sencillos, y una interrogante grande que hay es que si el Fondo Monetario pone como condición de que los dólares que le preste Argentina no se vayan como ocurrió en el 2001 como fuga de capitales, si eso se pone como condición, es decir, si el central no puede intervenir y usar las reservas en el mercado cambiario, la nueva pregunta que va a surgir es si a 25 el dólar está en un precio razonable o si vuelve a haber presiones cambiarias. Argentina ha perdido
prácticamente 13, 14 mil millones de dólares, estaba en 64, 65 mil millones de dólares de reserva y hoy está en 50 mil millones, de manera tal que el panorama es complejo. Y lo que seguramente va a necesitar el gobierno es mucha habilidad política, parecida a la habilidad política del gobierno de izquierda de Grecia, que terminó negociando con los acreedores y terminó logrando consolidar una estrategia que a priori parecía que no compartía. Seguramente de acá a 2 semanas hablaremos ya más específicamente de Argentina, con los problemas que tiene, si es que alcanzaron los 30 mil millones, si debe recurrir a otro financiamiento. Hay que estar mirando también el riesgo país, pasó los 500 puntos, la situación de Argentina es compleja, esperemos que logre el gobierno encaminarla. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene, nuevamente en Al fin y al cabo, el programa de Ricardo Fonseca. Bien, Alfredo Blanco directamente desde la campiña francesa, por eso ya habrá escuchado usted un travieso gallo allí, molestando o por lo menos interfiriendo en la columna de Alfredo. Auspicios, cuando regresemos hablamos de Juárez Selman con el ministro de Desarrollo Social. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Los 15 de Cordobesa son una fiesta mundial y te invita a disfrutarla con todo. 20 cuotas sin interés en Smart TV y LEDs y muchos beneficios más. Todo el año es una fiesta cordobesa. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
El defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara, organizó en la ciudad de Villa Santa Rosa la conferencia Tres hablan de drogas, a cargo de Juan Carlos Mancilla, el padre Mariano Oberlin y Juan Pablo Rodríguez. Los oradores compartieron con más de 300 asistentes sus experiencias en el trabajo de prevención y recuperación del consumo problemático de sustancias. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, el desalojo en Juárez Celman ocurrió hace pocos días nada más, el viernes pasado, y trajo como, digamos, de alguna manera para el análisis, no solamente el procedimiento, sino si es una situación irresoluta o tiene algún dejo de posibilidad en cuanto a poder conciliar posiciones. Está con nosotros el ministro de Desarrollo Social, con él vamos a hablar sobre el tema. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto de poder conversar. ¿Por qué pasó lo que pasó? Hacía 4 años que esto se sabía que iba a suceder. Sí, 4 años, digamos, tengamos en cuenta que esto se judicializó de entrada, digamos. Era un terreno, un predio privado, se judicializó inclusive con mucha gente, de los 270, familias que originalmente estaban en la toma, hubo más de 150 imputaciones por aquel entonces, y es más, fueron mutando o cambiando las personas que integraban, digamos, la toma. Yo creo que de las actuales, digamos, de las últimas al momento del desalojo, muy pocas pertenecían a aquellos originarios de la toma. Bueno, fue un proceso, yo entiendo que largo, con muchas cosas en el medio, más allá de lo judicial, del tema judicial, que tuvo que ver con la política, con situaciones, con el mismo municipio de Juárez Celman, donde está radicado la toma, donde hubo, digamos, cierta incompatibilidad con los referentes de la toma y el municipio en sí. Y bueno, lo que nosotros hicimos desde el Ministerio, por lo menos yo puedo contar la historia desde febrero de 2017, que me tocó asumir, y donde ya estaba claro que el desalojo era inminente porque se habían rechazado el último recurso extraordinario por el Tribunal Superior de Justicia, así que era lo que se venía. Empezamos a trabajar, a convocar a las familias, a los referentes, al representante legal, para ver de qué manera podíamos anticiparnos. El terreno era privado, la justicia iba a fallar, el municipio no estaba de acuerdo con esa digamos, estrategia de urbanización. Y bueno, tuvimos de todo. Tuvimos en un comienzo familias que se acercaron a conversar con nosotros, una mesa de diálogo, con las cuales pudimos llegar a un acuerdo. Ellas vieron, en cierto modo, solucionado, por lo menos de manera parcial, su problema con alquileres. Otros, hay 10 familias que compraron terrenos en cooperativas de Barrio Arenales. Otras mejoraron su hábitat porque tenían familiares donde ir. Y bueno, eso fue en 2017, 2018 intensificamos estas charlas y pudimos también, digamos, acordar con 26 familias más, o 36 familias más, en total fueron 48 previo al desalojo, donde también a través de aportes económicos del Ministerio y de las alternativas que les planteábamos a estas personas, pudimos por lo menos llegar a ese día difícil, digamos, que sabíamos que la gente que le iba a tocar, digamos, ser desalojada, iba a tener un duro pasar. Pero hay una cosa más que me gusta apuntar, Ricardo. Nosotros allá por febrero hicimos el último relevamiento de los anteriores que teníamos también. Un relevamiento que se realiza bajo cierto hostigamiento por parte de la gente, digamos, que estaba ahí en el lugar. No se permitía la entrada a nuestros profesionales si no había ciertas personas presentes. En ese tiempo hubo gente que se llegó al predio, entonces decían yo vivo ahí, muchos eran habitáculos sin ningún indicio de habitabilidad porque no había una mesa, no había una silla, una cocina, entonces uno podía inferir que ahí no estaba viviendo nadie. No obstante ello, nosotros tomamos el listado que nos iba dictando la gente. Los que vivían, digamos, en lugares muy precarios, pero que se notaba que estaban viviendo,
y los que nos decían que en esa parcela también lo estaban haciendo. Y llegamos a 90 familias. Eso fue lo máximo que tuvimos. Que son las que estarían ahora. Y en el día del desalojo nosotros nos pusimos en un lugar para la contención de la gente. Nos habíamos preparado también para darle en la inmediatez un lugar a abrigarlos, en un lugar seguro, en un albergue, digamos, con instituciones que se dedican a esto, en hoteles, en fin. Teníamos una batería de respuestas para lo inmediato y 24 familias en el momento del desalojo en sí salieron del lugar y se llegaron hasta nuestro puesto donde se las registraron y bueno, familias que ya en la mañana del día lunes ya estuvieron presentes entre la mañana y tarde del día lunes, con las cuales ya pudimos convenir algunas ayudas para que solucionen. Ahora, sí. Ministro, hasta el año 17 que usted tomó cargo esto, el gobierno, el oficialismo particularmente, vino pateando hacia adelante para no pagar un costo político que terminó pagando con un desalojo brutal, represivo, que, digamos, en un día que era prácticamente de inclemencia total, ¿había necesidad? ¿Cuál fue la orden del juez? ¿Por qué el juez determina... ¿No pudieron parar ustedes un episodio de esta naturaleza? Bueno, el historial indica, inclusive previo a mi llegada, obviamente, que sí hubo mesas de diálogo donde participó también el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social, entiendo que la CENAF. La justicia venía dando fechas de desalojo, varias de ellas fueron postergadas, algunas... Sí, pero hubo una última, creo, de ustedes, sí, que les dijo que no. No, claro, que fue el día miércoles previo a este viernes del desalojo. Nosotros presentamos una nueva nota y bueno, se llevó adelante 2 días después, no tuvimos la chance. ¿Ahora era necesaria una represión de esa naturaleza? ¿Se puede justificar? Ricardo, yo la verdad que estuve hasta el momento podría decir, al mediodía, digamos, toda la parte inicial. La policía actuó sin armas, estaba desarmada. Digamos, se armó el operativo, entiendo yo, no es mi área ni estoy en condiciones de hablar del tema, pero se preparó pensando en que iba a ser una situación muy difícil, de no generar esta dureza de un desalojo. A partir del mediodía se generaron algunos hechos, la verdad que yo no estaba en el lugar, lo puedo hablar por las imágenes que vi a partir de ese momento. Lo cierto es que las familias tenían cierto nivel de contención por parte nuestra y bueno, y se generó un hecho que nos superó a nosotros. ¿Usted hubiera autorizado una cosa de esa naturaleza o hubiera seguido dialogando? No, sin duda que siempre el diálogo es lo que posibilita, digamos, llegar a una solución en el tiempo. La decisión de la justicia estaba clara, era que el desalojo se lleve adelante. Era sacarlo. Y en realidad, salvo la posición, digamos, nuestra de dar una chance más de diálogo, bueno, había mucha presión también sobre la justicia por parte del sector, del privado que había iniciado la demanda. ¿Acá hay intereses políticos y privados que jugaron en todo esto? Entiendo que sí, entiendo que puede haber políticos, los hay, y el privado también tiene sus intereses seguramente inmobiliarios o intereses sí, por lo que surge a través de lo que uno ha podido consultar, intereses privados existen porque ese es un lugar destinado a ser preparado para lotear y hacer un barrio privado, cerrado, que obviamente no mira para el costado de los pobres, donde la gente que estaba ahí, ¿no? Sí, de todos modos, yo creo que la gente, buena parte de ella, no tengo dudas, que tiene necesidad. Ahora, ¿por qué no quieren arreglar? ¿Por qué no quieren arreglar? Cuando ustedes le ofrecieron 42.000 pesos. No, ahora ahí queda un grupo que es el que está en la capilla. Ahora estamos interviniendo con Monseñor Pedro Torres, el arzobispo. Convengamos con 42.000 pesos, ministro. No, es que los 42.000 pesos no fueron una cifra, no es la solución, digamos. Por eso digo. ¿Qué eran los 42.000 pesos en su momento? Evitemos la dureza del desalojo. En su momento, cuando se inició esto, eran 6 meses de alquiler de 7.000 pesos. Pero cada familia es una historia, cada familia es una realidad distinta. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poner un estándar de ayuda
y a partir de ahí tener la comunicación con la familia, que de hecho es lo que estamos haciendo, porque hay realidades distintas. Hay gente que puede solucionar su problema de hábitat digamos, en la casa de sus familiares, porque lo que necesitaba a lo mejor era una ampliación. Hay otros que no son familias, que son personas solas, en fin. Y hay otros que son grupos familiares, donde convivían abuelo, padre, un hermano, y entre ellos se bancaban, se respaldaban. Entonces es una problemática distinta que quizás no va a alcanzar con esta ayuda de 42.000 pesos, pero va a ser el pie para que nosotros podamos actuar en el futuro. ¿Usted va ahora a hablar con la intendenta? Sí, como estamos hablando, en realidad lo que nos vamos a juntar con Monseñor Pedro Torres, vamos a armar una mesa, ya así lo dispusimos, con la gente que está en la capilla. Lo primero que queremos es darle contención a esa gente que está ahí. Está hacinada, está mal, nosotros tenemos respuesta para lo inmediato, hay niños, entonces queremos convencer a la gente, digamos, que está encabezando esto, de que por el bien de estas familias las reubiquemos en un lugar cómodo, digno, que los chicos puedan alimentarse, que puedan, digamos, no pasar estos fríos, ¿no? Porque está ¿Falló bien. la política del intendente? Y yo no puedo, yo sé que hubo enfrentamientos, ahora de ahí no quiero entrar a juzgar, ¿no? ¿En esos enfrentamientos también juegan los intereses políticos? Sí, por supuesto, porque no nos olvidemos que quien encabeza la toma fue candidato a intendente, enfrentó al actual gobierno municipal. Bueno, esto sabemos, yo vengo de un pueblo, de una comunidad pequeña y sé lo que significa. No debiera ser motivo para que haya gente que sufra ni que esté al medio como rehén. Por eso nosotros apelamos a que le demos, primero que nada, contención a esa gente. Después las luchas, la pelea por derecho, que creo que es justa, que está bien, la daremos en el ámbito que corresponda, ¿no? Ministro, muchas gracias. Gracias por a venir. usted, Ricardo. Cuando regresemos, el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Priorizamos la convivencia y las obras en todos los barrios, como la iluminación, con las 25.500 nuevas LED. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. ¿Qué es crecer para vos? Perfecto, muy bien. ¿Pudiste entrar a Abu? Esto es música, 380 más. Ahí vamos a ver el cuarto de tono.
Dale, dale, gordo. Sonrisa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas presenta el emprendimiento para armar en el aula abierta de la Universidad Nacional en el marco del centenario de la reforma universitaria. El jueves 7 de junio a las 16 horas la Facultad de Ciencias Económicas invita al aula abierta Emprendimiento para armar, conversaciones con emprendedores cordobeses. La actividad va a tener lugar en la carpa ubicada en la ex Plaza Vélez Arfiel, es decir, Avenida Vélez Arfiel y Boulevard San Juan, con entrada gratuita, y será una oportunidad para intercambiar experiencias y conocer proyectos y modelos de negocios exitosos. Anunciábamos al comienzo del programa la trampa de Macri con respecto a los subsidios. La inequidad sigue existiendo, a pesar de que desde el gobierno nacional tratan de alguna manera de impulsar de que ha cambiado. Me parece que aquí hay una versión lampedusiana de precisamente la cuestión de la distribución de los dineros correspondientes a los subsidios. Un trabajo profundo realizado por la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba demuestra precisamente estos hechos. Está con nosotros el secretario de Transporte de la provincia, el licenciado Gabriel Bermúdez. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo empieza todo esto? A ver. Bueno, la verdad es que nosotros lo que quisimos hacer fue poner blanco sobre negro de cómo son actualmente, cómo es el reparto de subsidios. Hicimos un análisis de un mes completo de este año y del más actual posible, que ha sido el mes de abril, que ya fue cerrado con todas las distintas etapas de subsidios liquidados a los beneficiarios, sean empresas o sea la demanda. Verdaderamente la diferencia sigue existiendo en gran medida, y hay una explicación que, nosotros lo que queremos dejar en claro es por qué hay diferencia tarifaria. Lo que nos preocupa es por qué la gente paga más en un lugar que en otro. Claro. Porque en este momento en el que se está hablando de los subsidios nacionales, puntualmente el de la energía, el tema del agua, que son dos temas centrales que se han abordado incluso en el Congreso, el tema del transporte no lo podemos soslayar de ninguna manera, porque indudablemente que también tienen la misma matriz de inequidad que los otros. Y cuando hablamos de que hay que hacer un ajuste, nosotros estamos convencidos de que en el interior ese ajuste ya se hizo a través de la tarifa, pero debido casualmente a esta matriz injusta de cómo están armados los subsidios. Existen dos tipos de subsidios, Ricardo: el subsidio dinerario, el que se hace directamente transfiriendo dinero ya sea a la demanda, a través de la tarjeta SUBE que se implementó, a la cual nosotros abonamos esa teoría de que el subsidio de la demanda es mucho más eficiente, porque la capilaridad que tiene permite que el Estado controle cada peso que se invierte, vaya destinado al sector al cual para el cual está planificado. Claro, pero la tarjeta SUBE está en la primera trampa. Claro, el problema de la tarjeta SUBE puntualmente es que se diseñó en función de la estructura que estaba montada ya en Capital Federal y en AMBA, y en las jurisdicciones más grandes. Córdoba, la ciudad de Córdoba es un ejemplo puntual, la capital en donde hay un contrato con una firma, que hay una tarjeta de pago también sin contacto, pero obviamente que no se puede romper un vínculo para poner la otra, pero en estos casos sí debería buscarse una manera en la que el gobierno nacional compense a la jurisdicción para que también los usuarios tengan ese beneficio, claro. Porque si no, lo que sucede es lo que pasa con los otros subsidios. Todo el país recauda para que el subsidio se destine. En este caso, en el mes de abril, el 76% de la bolsa de subsidios completa se distribuyó en el AMBA y en Capital Federal, y el otro 24% en el resto de todas las jurisdicciones, incluida el interior profundo de Buenos Aires, porque también allí existe un problema. Claro. Después de 60 kilómetros alrededor del obelisco, la tarjeta SUBE, sí, que existe en muchas ciudades del interior de Buenos Aires, están incluidos en el reparto del mes de abril, fue de 1.581 millones de pesos
para Capital Federal y el AMBA. Y de 57 millones de pesos para todo el resto del país, donde hay 14 millones que corresponden al interior de Buenos Aires, por decirle Bahía Blanca, por decirle General Pueyrredón. ¿A Córdoba cuándo le tocó de eso? ¿Cómo? ¿A Córdoba cuándo le tocó de eso? A Córdoba le toca 0, porque en Córdoba no hay ninguna ciudad que tenga la tarjeta SUBE implementada. La van a implementar a partir de junio, estaba previsto, no sé a partir de qué día, en el municipio de Villa Allende, que fue un municipio que acudió a Nación en busca de subsidio para sus colectivos, que tienen el mismo costo operativo que los subsidios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y que tienen 0 de subsidio, porque son posteriores a una resolución de 2012, que es la 422, por ende no tienen subsidios. Pero trajeron de allá la posibilidad de tener la SUBE. Pero claro, son 4 colectivos los que están en Villa Allende, y lo bueno sería, porque ¿qué va a pasar? Algo que es muy bueno, que es la SUBE, porque subsidia la demanda, porque están contemplados un montón de sectores de la sociedad que necesitan ser subsidiados y pagar tarifas bajas, va a llegar a una intendencia y todos los demás, las demás ciudades que tienen un sistema de transporte también pequeño como Villa Allende van a decir, ¿no? Los habitantes nuestros también tienen el mismo derecho y en el mismo momento de acceder a eso. Por eso las inequidades no solamente son dinerarias, también son estructurales. También están dadas en el diseño de la matriz del sistema de transporte, donde se categoriza a las distintas líneas o a los distintos servicios de transporte del interior en función de una metodología que tal vez para la Capital Federal y el AMBA sirva. Los urbanos, suburbanos, interurbanos, larga distancia, la categoría que está armada de una manera taxativa. En el interior los servicios se prestan en función de la idiosincrasia de cada pueblo, en función de la cultura, del trabajo de cada pueblo, en función de la matriz productiva por los distintos tipos de servicio. Córdoba, con la gran cantidad de estudiantes que recibimos durante todo el año en las distintas universidades que tenemos, utiliza el transporte de otra manera, con otros horarios, pero hay muchos estudiantes que viajan diariamente a más de 100 kilómetros de distancia de la capital y esas unidades no tienen subsidio, porque fue diseñado para un sector del transporte que no es el del interior del país. No hemos considerado aquel sector ferroviario porque no está claro, como sí lo está claro en la página del Ministerio de Transporte de la Nación, cómo se asignan los subsidios en el sistema de buses, pero en el sistema ferroviario no está claro. Estuvimos viendo cómo se conforma la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía de la Nación y si bien están ahí reflejados, porque también esto hay que decirlo, los números son oficiales. La información está a la vista, acá no se esconde. En otras oportunidades nosotros antiguamente no podíamos acceder a estos datos están. Entonces, lo importante de que estén es que podemos dar esta discusión de cara al presupuesto 2019. Claro. Estamos por abordar ese tratamiento y el tema de los subsidios al transporte tiene que ser uno de los principales ejes. Nosotros en el mes de abril estamos asistiendo a un otorgamiento de 6.808 millones de pesos en subsidios al transporte, dentro de los cuales hay 951 millones que corresponden al cupo de gasoil, que tiene un porcentaje menor ahí la Capital Federal y el AMBA porque es 65-35, pero indudablemente que lo que tenemos que lograr es que se equipare de otra manera el reparto de los fondos. ¿Una política distributiva de equidad? Indudablemente que hay que buscar una manera. Nosotros sostenemos que el subsidio a la demanda es la manera. No sé si con la SUBE o la tarifa federal, que hoy es una tarifa que es la tarifa Capital Federal, no social federal, porque no llega al resto del país en todos los lugares. Pero sí entendemos que el subsidio a la demanda es el adecuado. En Córdoba el gobierno de la provincia hace un gran esfuerzo, este año casi con 900 millones de pesos de inversión en lo que son los programas de boleto educativo gratuito, boleto social cordobés, boleto obrero social y boleto adulto mayor, 900 que millones. Indudablemente 900 millones de pesos al año que le dan cobertura a los sectores que nosotros hemos determinado que son los que necesitan ser garantizados en materia de transporte y que de esta manera la gente pueda acceder, porque indudablemente que en Córdoba el ajuste por tarifa ya se ha hecho. Pero además es un sector que está informatizado porque ustedes pueden detectar a través de la red de internet cuánto demora un colectivo, a qué velocidad va un colectivo y eso es un tema que nosotros lo hemos venido sistematizando. Tenemos un sistema importante de control, pero también tenemos un sistema de
trazabilidad de la utilización de los beneficios por parte de los usuarios, es decir, saber si la persona que saca el boleto educativo asiste a la facultad porque la línea es esa, porque tiene un margen horario para utilizar el beneficio. Los adultos mayores, el mismo caso, tenemos la trazabilidad de la utilización de sus tarjetas, tanto en el sistema urbano como en el interurbano, porque tienen una banda horaria, tienen una cantidad de viaje determinado y nosotros pagamos por uso. Es decir, el viaje que se realiza es un viaje que se paga. El viaje que no se realiza, ¿Han detectado muchas irregularidades? Ha habido siempre, pero ahora el sistema va avanzando de tal manera que es preventivo. Entonces, cuando una tarjeta es mal utilizada, se bloquea automáticamente, lo cual nos facilita. Primero, no generar sanciones al usuario, pero sí impedirle el uso. Perdón, Dietrich, de esto, ¿qué dice? Nada. Nosotros hemos tenido una reunión en 2016 con el ministro estamos en 2018. Posteriormente siempre ha sido reuniones con el secretario de Transporte de la Nación, pero siempre abordando problemáticas que tienen que ver con decisiones que, si bien es cierto, compartimos que hay que solucionarlas y la manera no se solucionan. El tema de los subsidios es uno muy importante. Nosotros tenemos en el sistema interurbano más de 300 unidades que no reciben subsidio, indudablemente que son las unidades de más larga traza, indudablemente coinciden con la peor prestación que tenemos. Pero indudable también es que no podemos dejar a esa gente sin servicio. Es más, tenemos que a veces soportar los incumplimientos de empresas que no tienen subsidios, porque si licitáramos ese corredor, ¿quién querría operar un corredor que no tiene subsidios de la Nación? Claro. Es muy difícil. Cuando saben que en otro lugar pueden presentarse una licitación con buses nuevos y recibir subsidio a la oferta, subsidio a la demanda. Ya incluso el subsidio a la demanda está siendo un condicionante. En el interior del país, Corrientes, Paraná, Santa Fe, Jujuy, Santa Fe, Ciudad Santa Fe, no Rosario, todavía, Jujuy, San Carlos de Bariloche, Neuquén, Río Negro, son ciudades que tienen la SUBE, pero por eso todas esas ciudades, la masa de viajes son 57 millones de pesos versus los 1.581 millones. ¿Cómo es ese sistema de asistir o asistir a la SUBE y darle la plata a los empresarios por atrás? Claro, la SUBE también tiene la tarifa social federal, que es un descuento que se le hace de 55% a una serie de, a un padrón determinado, que son los AUH, los que tienen la mínima, los que tienen distintos tipos de planes sociales. Entonces ese descuento que la gente obviamente lo tiene cuando sube al colectivo, después el Estado se lo paga a la empresa, la compensación para completar la tarifa. Entonces por eso es la erogación tan grande en ese conurbano de gente que es la capital federal y en ambas. Bermúdez, muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo, por la oportunidad de explicar este tema. Cuando regresemos, Juan Carlos Polo Gay. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería.
Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. ¿Cuán preocupados por la inflación deberían estar quienes estén pensando en optar entre un crédito hipotecario UVA, cuyas cuotas ajustan por inflación, y un crédito inmobiliario GNI, cuyas cuotas ajustan por costo de construcción? Simular la evolución durante los últimos 14 años de la relación cuota, salarios para ambos tipos de créditos muestra una diferencia entre mínimo y máximo de 9 puntos porcentuales. Significa que para quedarse tranquilos haría falta prever alrededor de un 10% de los ingresos familiares para cubrir eventuales aumentos transitorios de cuota con relación a esos ingresos. Bien, la interna de la Unión Cívica Radical por el Poder de la Capital se va a dirimir en pocos días más. Hay dos corrientes, una integrada por negristas y aguadistas y otros por los que responden y que van a apoyar concretamente a Ramón Mestre. Está con nosotros Juan Carlos Polo Gay, de Identidad Radical. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo te va? Hola. Pareciera que el sentido común, hablar de interna en el radicalismo, pareciera que fuera un chiste, ¿no? Porque hace tanto que no la hacen, ¿no? No, digo, yo soy un defensor de las internas, pero hacer una interna en este momento realmente me parece poco serio. Si hay otras cosas de qué preocuparse, ¿no? Me parece que sí, pero además creo que estamos frente a la posibilidad de acceder al gobierno en el 2019 y plantearse desgastar a los dirigentes o a los referentes del partido con estos procesos internos, me parece que no. ¿No hubo diálogo? Sí, yo creo que diálogo hubo. Lo que pasa es que, mire, yo soy un defensor de las internas y lo he dicho en este mismo programa como una de las formas para resolver los problemas cuando no hay acuerdos ideológicos, metodológicos dentro de un partido político. Lo más sano es hacer una interna, no hablar tanto y resolverlo y dejar que los afiliados, la gente, en el caso de las internas abiertas, lo resuelva. Pero acá hubo, yo creo, un amontonamiento de sectores con intereses de tratar de limar la imagen del intendente de la ciudad de Córdoba, nada más que con intereses de posicionamiento frente a lo que se viene, pero no me parece que sea sano. A ver, vamos a poner las cosas sobre blanco sobre negro. Es decir, la idea es de que la interna programada en la capital responde a una confrontación política entre Mario Negri y Ramón Mestre. No lo vería tan... Yo diría que sería una... Oscar Aguad, Negri y Mestre. Sí, a ver, digo dos cosas sobre esto. Una, que me parece que tanto el doctor Aguad, el doctor Negri, que gozan de mucha trayectoria y experiencia dentro del radicalismo fundamentalmente, son personas por mí muy respetadas y creo que van a dar marcha atrás con esto que se ha planteado. No creo que vaya a haber interna, por eso decía que el sentido común, para el sentido común es un chiste que vaya a haber interna. Para la realidad es que van a presentar la lista. Pero me parece que si se quisiera hacer una interna para pulsear por una candidatura a gobernador, tendría que ser una interna provincial y no en la ciudad capital. Desconocer el liderazgo de Ramón Mestre en la ciudad capital me parece, en este momento no me parece que sea prudente, entendiendo de que Mestre es uno de los potenciales más firmes candidatos a gobernador que tiene el radicalismo. También quiere ser, aparentemente. Bueno, sí, pero para hacer hay que trabajar para hacer, no andar viendo a ver cómo desgastamos al otro, hay que trabajar para hacer. Pero no me parece que una interna en la ciudad capital resuelva esto. Mire, yo entiendo de que hay roles, hoy hay una gestión municipal que va a estar a la vista de todos los cordobeses y los cordobeses van a poner en tela de juicio eso al momento de elegir un candidato a gobernador. Y también la referencia de Negri como un referente nacional del radicalismo de Córdoba también va a tener su peso. Entonces, esto que me parece que son cuestiones muy infantiles, me parece muy secundarias, plantearse una interna de esta magnitud en la ciudad de Córdoba en un momento que me parece que pasa por otro lado absolutamente la discusión del radicalismo. Desde el sector del radicalismo que viene, que es digamos, del radicalismo que viene, que es el nombre de la lista que
que viene. Ah, no, bueno. ¿No es así? Si el radicalismo que viene es Negri, Aguad y Nicolás, yo cuando estaba en la Juventud Radical ya eran los dirigentes de mayores del radicalismo. Yo creo que le tendrían que haber pedido, en todo caso, la patente del nombre a Daniel Altamirano, que tiene los de siempre, porque han estado siempre en la conducción, así que no veo que sea lo que viene. Creo que es lo de siempre. Bueno, está bien. Desde ese, hasta en eso... hasta en eso a mí me causa mucha simpatía esta situación que se plantea en el radicalismo. Mire, yo soy presidente de Córdoba con Todos de la provincia. En realidad estoy participando del análisis de la situación que se da en la capital porque impacta en toda la provincia. No es un problema solamente para el radicalismo de la ciudad de Córdoba, sino que es un problema general, porque muchos lo vemos a Mestre como el candidato más firme a gobernador por Cambiemos, y creemos de que esto es una movida... ¿Ustedes lo van a apoyar a Mestre? Sí, por supuesto, los radicales. Bueno, pero el problema que yo quería decirle del radicalismo, bien, es lo que se dice en el radicalismo, que Mestre no ha logrado en una gestión, o en dos gestiones, digamos, consolidar su figura como gestor para asumir una responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, a ver, de Ramón Mestre Padre para acá nadie ha gobernado la provincia de Córdoba como para tener las características de ser un buen gestor provincial. Yo creo que gobernar la ciudad de Córdoba creo que es hasta más difícil que gobernar la provincia de Córdoba. De todas formas, me parece que juzgar en ese sentido las posibilidades de los dirigentes no me parece que sea lo apropiado. De todas formas, digamos, si vamos a discutir un proyecto de provincia distinto desde el radicalismo, esto sería interesantísimo hacerlo en el marco provincial. Lo que a mí no me parece bueno es que se firme, por ejemplo, se firmó un acuerdo provincial del radicalismo. Sí, un acuerdo donde acordábamos todos. Hace mucho tiempo atrás. Bien. A mí me hubiera gustado que hubiera una interna provincial, pero se firmó un acuerdo y nosotros fuimos a firmar ese acuerdo provincial. Con una mano firmamos un acuerdo provincial y con la otra mano decimos que va a haber interna en la ciudad capital, que es donde gobierna Mestre. ¿El radicalismo que viene firmó ese acuerdo? Por supuesto, sí, todos los dirigentes de ese... No me vuelvo a decir el radicalismo que viene porque me da mucha gracia pensar que el radicalismo que viene es Aguad, Negri y Nicolás. Me da mucha gracia, con todo respeto por ellos, porque los quiero mucho. No es peyorativo lo mío, sino que lo el mío nombre, tampoco es peyorativo, de... pero el nombre realmente me causa mucha gracia porque yo desde que estoy militando en el radicalismo siempre han estado en la conducción, entonces sería el radicalismo siempre, sería ese. Pero digo, firmaron este acuerdo más allá del chiste. ¿Y por qué rompen el acuerdo ahora? No sé, será por un secretario más, un secretario menos en el Comité Capital, organismos que por allí hasta son secundarios al momento de un desafío tan grande como el que tiene el radicalismo, con la altísima y segura posibilidad de ser gobierno en el 2019, plantearse una interna en este momento con referentes de tanta magnitud involucrados, me parece poco serio. Yo creo que van a dar marcha atrás. Creo que la sensatez ¿Puedo hacer una, digamos... Va a primar en esto la sensatez. No creo que vaya a tener interna. Espero que así sea porque reconozco que tanto el doctor Negri y el doctor Aguad, y espero que Nicolás, me parece que den marcha atrás en esto, que me parece que nos afecta a todo el radicalismo de la provincia. A ver, la idea no sería también, en este caso, del radicalismo que viene, que usted no le gusta que le diga, pero la gente de Negri, Aguad y Nicolás, es poner un vicepresidente para después quedarse con el partido, con la capital. Bueno, a ver, estrategia de los núcleos internos puede haber muchas. Qué sé yo, eso se siente en una mesa y dice, vamos a distribuir de acuerdo a las posibilidades que tenemos cada uno, a ver cómo conducir. Y eso se ve en la inteligencia de cada núcleo, de cómo posicionarse. Pero convengamos en una cosa, cuando hay diferentes partidos, diferentes formas de ver al partido, uno puede compulsar una interna o hasta discutir espacios de participación en la conducción de ese partido. Pero en 24 horas yo no veo que, digamos, se pongan de acuerdo dirigentes como Negri y Aguad de coincidir en el mismo partido. ¿Por qué? Cuando hace 20 años que vienen enfrentándose. Digo, no veo que puedan coincidir tan rápido en el mismo partido. Es decir, el proyecto de partido nuestro es igual. No lo veo, la verdad. Una consulta, ¿y el Comité Provincia cuándo elige? En la misma fecha, el 12. Fecha, pero para eso hay acuerdo, por ejemplo.
¿Quién va a ser la candidata o el candidato? ¿A presidente? Sí. No lo sé, porque eso lo va a resolver Confluencia, que es el sector mayoritario, que es el que ¿Va Mestre o va alguien? Si a mí me pregunta, yo creo que tendría que ser el doctor Mestre el presidente del partido, de no ser él. Y si no, la alternativa, ¿quién sería para usted, para en su caso? En su caso personal. A mí me gustaría presidirlo yo, pero digo, a ver, más allá de una vocación, creo que del sector Mestre tiene gente como Alberto Jiménez. Yo en algún momento a mí me hubiera gustado que fuera Soledad Carrizo, que me parece que es una excelente dirigente, que le responde también al intendente internamente y que sería una buena propuesta para el radicalismo, para todos, ¿no? Pero bueno, esto es una decisión que toma el doctor Mestre y con sus amigos, no nosotros. ¿Quién encarna Bueno, pero ustedes van a apoyar a Mestre, se supone que son sus amigos de Mestre. No. Nosotros a nivel provincial hemos firmado un acuerdo que vamos a respetar. Y en la capital lo que hemos nosotros acompañado al oficialismo tratando de desalentar que haya interna. En realidad no hemos discutido. Bueno, ¿quiénes están en esas negociaciones para tratar de que no haya interna? Bueno, los muchachos se han bloqueado ahí y negocian entre ellos solos. No, yo no he visto que hayan hablado. Por lo menos yo he tenido conversaciones con la gente del mestrismo, con el presidente que es Diego, pero no de los otros sectores, con nosotros no han hablado. De todas formas, me imagino que tendrán que hablar rápidamente. No me parece que se pueda hacer algo tan... Para mí me parece que es muy infantil plantearse una interna hoy en la ciudad de Córdoba. Si bien es histórico la interna en la Unión Cívica Radical y siempre se ha dirimido por internas los cargos en la Unión Cívica Radical, coincido con usted que no es el momento adecuado. No está viviendo el país una situación para una interna de esta naturaleza, y menos la provincia de Córdoba. No, pero además, menos la capital. Pero además, digo, desafiarle el liderazgo a Mestre en la ciudad que él gobierna no me parece sano, porque nosotros todavía tenemos que después ver cómo nos acomodamos con el PRO y ver cómo nos acomodamos con el Frente Cívico y con los otros sectores aliados, porque vamos sin duda a encabezar lo que es la Alianza Cambiemos, que es nuestra vocación, encabezarla en Córdoba. Y para eso tenemos que tratar de preservar a los dirigentes del radicalismo que están mejores posicionados, ¿no? Y esto no me parece que sea sano, pero yo creo que van a dar marcha atrás los muchachos, van a razonar. Conozco que son gente responsable, espero que esta vez prime la responsabilidad y la madurez. Gracias. No, muchas gracias a vos. Señores, esto ha sido todo por hoy, no tenemos más tiempo, así que nos volvemos a encontrar la próxima semana, quizás ya con la presencia de Alfredo Blanco en nuestros estudios. Que tengan muy buenas noches.